Una vez que ya somos todos conscientes de que lo que nos viene encima desde el punto de vista económico es una recesión económica muy importante, y ojalá que no sea tan brutal como la que pronostican algunos organismos, a partir de ahora lo que tenemos es que buscar soluciones ya, claro, y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y se está hablando de que, bueno, España tiene que entrar en un proceso de reindustrialización. Me sonrío porque tenemos la obligación de preguntarnos en base a qué hoy estamos hablando de reindustrialización. ¿Qué pasa? ¿Que hubo un momento en que esa palabra era algo así como la enemiga de la ortodoxia? Pues sí. Y eso sucedió en los años finales del siglo pasado, en el año 1990, 91, 89, por ahí. Alguno puede decir, oiga, mire usted, a mí es que lo de la historia en este momento no me interesa demasiado, lo que me importa son las soluciones, de acuerdo, pero pasa una cosa, ¿sabe? Le diría yo a usted, que si no conoce usted su propia historia, se va a obligar a vivirla otra vez, ¿eh? Seguro, así pasa en la vida. En aquellos años 80 y tantos, después de que el socialismo con Felipe González hubiera alcanzado una mayoría abrumadora, se trajo consigo para dirigir la economía del país a una serie de personas intelectualmente bien formadas, todo hay que decirlo, Boyer, Solchaga, pero que tenían, curiosamente, una mentalidad mucho más financiera que industrial, ¿no? Unos socialistas bien formados con una mentalidad financiera. Pues sí, es un contrasentido, pero... o no lo sé, bien. Lo cierto es que eso era lo que pasaba bien. Entonces estos señores convencieron a Felipe González, que se dejó convencer, de lo que llamaron una política económica ortodoxa. Uy, a mí la palabra ortodoxa ya me daba un poco de susto, ¿no? Pero en fin, bueno. Lo curioso del caso es que esa política ortodoxa la compraron, como se dice ahora, toda la intelectualidad económica de entonces, con escasísimas excepciones, ¿no? ¿Y en qué consistía? Pues en una serie de cosas que ahora no voy a detallar porque ya las he puesto en manifiesto en mi libro El Sistema, ¿no? Pero una muy importante. Le interesaban las finanzas y no la industria. ¿Cómo? Que sí. España había sufrido una crisis financiera de los bancos como consecuencia de que efectivamente muchas industrias habían ido mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la industria era la enemiga de todos los que tenían una mentalidad estrictamente financiera. Había que tener bancos rentables. Y yo decía, pero señores, ¿cómo vamos a tener bancos rentables si no tenemos industrias rentables? Es que me parece un contrasentido. Aparte de que históricamente la banca había nacido para ponerse al servicio de las industrias. Vamos, de la creación de riqueza, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene la banca? Ya me lo contarán. Vamos, que coger dinero al 0,50% de una cartilla de ahorro de una vieja en Galicia y venderlo en el mercado interbancario al 20% en Madrid, eso lo sabe hacer cualquiera. Lo único que ocurre es que eso es ganar dinero, pero no es crear riqueza. Es ganar dinero, pero no crear riqueza. La riqueza la crea lo que se llama la economía real, que precisamente por eso se llama economía real. Bueno, pues estos ortodoxos dijeron que los bancos tenían que alejarse del mundo de las empresas. ¿Pero esto cómo es? Pero vamos a ver, si España es un país capitalista, en donde no había capitales, toda la financiación del desarrollo industrial español vino de manos de los bancos, que era donde estaba el dinero. Y precisamente por eso los bancos tomaron participaciones en las industrias y nos fue muy bien. Muy bien. Como le fue muy bien al Deutsche Bank en Alemania. Pues ustedes tienen que desprenderse de todas las participaciones industriales porque queremos más en cosas, ¿sabes? Aquello parecía demencial. Y más demencial es que toda la llamada inteligencia económica del momento se sumara. Pero así fue. Nosotros no. Nosotros creamos una corporación industrial para decirles, señores, que no puede ser, que no podemos desindustrializar este país, que está muy bien lo del sector servicios y del turismo, que está fenomenal, aunque a lo mejor no se hizo todo lo bien que se debería de hacer el turismo con el tema tour operadores, pero esto es otro asunto.
Pero tenemos que tener una patria industrial, hombre. Pues no, nos obligaban a vender empresas. Lo que están oyendo, nos obligaban. Y cada vez que vendíamos una empresa en el Banco de España se tiraban cohetes, como dicen por el sur, ¿no? Bien, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora nos hemos dado cuenta de la locura de la deslocalización. Es que fue una locura. Porque hablaba de que las empresas tenían que ser competitivas, que sí, hasta ahí llegamos. Es decir, tiene que actuar en un mercado competitivamente, hasta ahí llegamos, de verdad. Pero mire usted, no me diga que las empresas chinas son más competitivas que nosotros. Lo que le pasa a los chinos es que no tienen que pagar los salarios que ustedes nos dicen que paguemos nosotros, ni tienen las cargas sociales que ustedes nos dicen que tenemos que tener nosotros. Y no nos quejamos. Lo que sí nos quejamos es que nos digan que ellos son más competitivos como consecuencia de que tienen menos costes. Si nosotros tuviéramos los mismos costes que los chinos, les aseguro que lo haríamos igual o tal vez mejor. Ustedes se crean su propia trampa. Nos dicen que no somos competitivos con terceros porque ustedes no nos crean las condiciones para no serlo. Eso es una trampa absurda, porque a la larga acaban destruyendo ustedes el tejido industrial. ¿Qué es lo que pasó? Mire usted cómo resulta que se puede fabricar esto más barato en Singapur. Bueno, Singapur no exactamente, pero vamos, en Turquía, o que se puede fabricar más barato en China, pues me voy a China. ¿Por qué es más barato? ¿Qué es más barato? La mano de obra, anda. ¿Y por qué es más barata? Porque los niveles salariales, insisto, no tienen la obligación de adecuarse a los parámetros que ustedes, los señores políticos, nos están poniendo. Y ahora se dan cuenta que la localización tiene un valor estratégico. Es que ustedes estaban todo el día hablando de la eficiencia económica, que sí. Y la social, vamos a ver, mire usted, estamos en una sociedad y se necesita que las empresas tengan eficiencia económica, pero es necesario que la sociedad sea eficiente desde el punto de vista social, porque no se puede vivir constantemente con núcleos de marginación. Eso es un error. Puede ser que ustedes crean o que no crean, me da igual. Aunque sea por una aproximación cínica, tenemos que tener un mínimo de cohesión social. Y ahora resulta que ante una situación de pandemia nos encontramos con que no tenemos la capacidad de producir por nosotros mismos bienes elementales. Y se produce la paradoja de que estamos diciendo que este virus se hizo en Wuhan, o como se diga, ¿no? Vamos, que es un virus chino. ¿Y de dónde nos están llegando las mascarillas y los demás elementos que necesitamos para la curación generada por ese virus? De China. Entonces, el problema está en que se tomaron en el pasado decisiones erróneas. Como se tomaron decisiones equivocadas en materia de financiación del Estado. Miren, yo ya lo sé, que nosotros tenemos un nivel de deuda pública muy elevado en relación sobre todo con los países del centro de Europa, que lo sé. Que lo sé que el control del gasto público en manos de determinados políticos en el pasado, incluso en el presente, no es exactamente el más ortodoxo. Que lo sé. Que Europa desconfía de nosotros. Lo sé hasta la saciedad. Que nosotros mismos estamos desconfiando de algunos de nuestros gobernantes. También lo sé. Pero no eso... Pero bien, eso está ahí. Pero es que lo que está también delante de nosotros es el proceso de reconstrucción. Y tenemos que construir la economía. Y necesitamos el único medio que tenemos de financiarnos, que es la Unión Europea. Y si no presionamos, no nos van a financiar. Tenemos que presionar con las armas que tenemos. Y nos tienen que financiar el proceso de reconstrucción, pero no como si fuéramos un elemento pobre, menor, que nos trata como de tercera fila, sino que si existe unión, nosotros formamos parte de la unión y tenemos un mercado muy importante y tenemos que exigir cuál es el problema. Que ese dinero tiene que estar para la reconstrucción. ¿Quién va a hacer la reconstrucción? ¿Qué es la reconstrucción? La reconstrucción es doble. Por un lado, la reducción dramática del gasto público ineficiente. Que tenemos una estructura del Estado que consume una serie de recursos ineficientes y que afectan al sector privado. Porque una parte de la capacidad del endeudamiento es por recursos y gastos ineficientes. Aparte de reestructurar el sector público, tenemos que reorganizar el sector privado. Pero lo que no podemos es dejar que vengan terceros a comprarnos empresas, cuidado. Vamos a ver, aquí no había
había un problema, puesto que evidentemente se notaban ya signos de recesión, o por lo menos de ralentización del crecimiento económico. Pero las empresas nuestras estaban funcionando, hombre, que estaban funcionando, y muchas ganando dinero, y con empleo bastante estable. El parón no obedece a una decisión empresarial, obedece a una decisión política. Nos han parado. Y este parón nos provoca una pérdida de ingresos. Pero no es nuestra responsabilidad. ¿La solución qué es? Que vengan ahora empresas europeas, o empresas americanas, o empresas chinas, a comprar unas empresas españolas que estaban funcionando y pasemos a ser definitivamente tributarios en nuestra economía del exterior debido al confinamiento. Hombre, es que esto no puede ser. Nosotros tenemos que ser capaces de reconstruir nuestro sistema. Y si una vez reconstruido queremos venderlo, pues lo vendemos. ¿Y cómo va a ser posible reconstruir si lo dejamos en manos de los políticos? Pero si no han sido capaces de funcionar con la logística operativa en un tema tan simple como era el de la pandemia, hombre, si ha sido un fracaso descomunal, el proceso de reconstrucción en manos de los políticos. Los empresarios y la sociedad deberíamos de tener el control del dinero, del gasto, de la inversión y del proceso de reconstrucción. Eso sería lo lógico. ¿Pero es lo legal? No. ¿Tenemos algún instrumento en nuestras manos que nos lo permita? No. ¿Deberíamos de tenerlo? Hombre, yo llevo 25 años pidiéndolo. 25. Y nadie se daba cuenta de lo importante que era. Es una oportunidad para que presionemos en esa dirección. No nos desentendamos de nuestro futuro. ¿Cómo? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la sociedad civil? Pues la sociedad civil, cuando se une y presiona, encuentra los mecanismos. Pero si se encoge de hombres y deja que sean otros los que asuman la responsabilidad, entonces no. Entonces, los europeos a lo mejor van a poner orden. Como dice un amigo mío, bueno, yo, mira, que venga a Europa y que mande listo, hombre, por Dios. Hombre, por Dios, España. España se merece algo, ¿no? Nuestra historia. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a ser un lander de tercera? ¿Ese es el gran futuro de nuestro país? No puede ser. Nosotros tenemos la oportunidad de ser nosotros mismos. Que hay una serie de señores que han despilfarrado en el pasado, bueno, pues a ver si aprendemos la lección, hombre. A ver si aprendemos de una vez la lección. Y nos ponemos manos a la obra de reconstruir. Y dejémonos de demagogias y dejémonos de cosas que a la larga lo único que se traducen es en pobreza. Y pongámonos manos a la obra para hacer las cosas como corresponde. Es una oportunidad. ¿Queremos tirarla por la borda? Bueno, pues nuestros hijos nos lo demandarán. Nuestros nietos. Y habremos sufrido una catástrofe sin saber aprovechar las consecuencias beneficiosas que tiene. Yo creo que deberíamos de intentarlo y está en nuestras manos, no en manos de terceros.